túnicas de pieles y los vistió. Amén. Dios bendiga su palabra como tema, nuevas vestiduras. Gloria a Dios, aleluya. En esta hermosa noche le adoramos y le glorificamos su precioso y bello nombre. Y aquí, ¿verdad? Toda la palabra, toda la Biblia cuenta una sola historia. No es la historia de hombres buscando a Dios, es la historia de Dios buscando al hombre. Amén. Desde el Edén hasta la cruz, vemos el corazón de un padre que no se rindió con su creación. Y hay tres etapas muy fundamentales en la cual, ¿verdad? En esta historia se dice, ¿verdad? Que en el Edén, comunión. En la ley, meditación. En Cristo, reconciliación. ¿Verdad? Si entendemos estas tres etapas, entendemos mejor quién es Dios, quiénes somos y por qué Jesús tuvo que venir. Amén, gloria a Dios. Esto es maravilloso. Bendito el nombre de Jesús. Dios caminaba con el hombre. Había amistad. Había cercanía. Había una confianza. Había comunión perfecta. El hombre no vivía para buscar a Dios. Vivía con Dios. Ya vivía con Dios. Gloria a Dios. La lectura era teológica tras el pecado. Dios provee una forma de cubrir esa vergüenza y esa culpa, anticipando una redención que no se logra por obras humanas, sino más bien por la provisión de un sustituto, aleluya, que cubre la desnudez del hombre. Gloria a Dios. Este fracaso humano frente a Dios tras pecar, ¿verdad? Adán y Eva, ellos intentaron cubrir su culpa y su desnudez. ¿Y con qué? Con hojas de higuera, dice la palabra. Esto representa los intentos humanos de ocultar nuestros pecados y nuestros errores con nuestros propios esfuerzos. Porque cuántas veces quizás queremos nosotros, ¿verdad?, cubrirlos y tratar de una u otra manera cómo hacerlo para cubrir nuestro pecado, nuestra desnudez delante de la presencia del Señor, la cual es el pecado. La desnudez es el pecado. Cuando tú andas en pecado, tú estás completamente descubierto, estás desnudo delante de la presencia del Señor. Porque no hay una santificación delante de Dios. Estamos mal. Estamos caminando fuera de los caminos del Señor y también nos estamos llevando a dejar por el pecado. ¿Qué significa las vestiduras de piel que Dios le hizo a Adán y a Eva? Las vestiduras simbolizan la salvación y esa gracia divina ofrecida mediante Jesucristo. Gloria a Dios, un privilegio hermoso, la cual, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, por medio de esa gracia hermosa, Dios viene y nos cubre. Gloria a Dios, nos rescata de esa desnudez de pecado, de ese lago cenagoso en la cual nos estamos ensuciando. Y aquí el versículo simboliza la transición de la autosuficiencia humana al perdón divino y nos muestra la gracia de Dios. Al proveer una cobertura adecuada
para esa vergüenza del hombre, requiriendo el primer sacrificio, aleluya. Pero aquí Dios nos ofrece la gracia y provisión divina. ¿Quiénes pecaron? Perdón, porque si fueron Adán y Eva quienes pecaron, pero que Dios mismo también, ¿verdad? Quien tomó la iniciativa de buscar una solución y el proyecto, las pieles, ¿verdad? Y los vistió y los cubrió por esa gracia y la justicia de Cristo. Así verá vino Dios a entregar su Hijo, su único Hijo, para cubrirnos de esa gracia preciosa y librarnos de esa desnudez de pecado. Y aquí el hombre, al pecar, se perdió perfecta y directa que disfrutaban en el huerto. Pero también vemos la gracia protectora de misericordia. Y para evitar que el hombre viviera eternamente bajo la maldición de ese pecado. Pues aquí también en Lucas, ¿verdad? Nos enseña ambas cosas, el cual pues se refiere al vestido, ¿verdad? El vestido no es solo ropa, es un acto de, a ver si lo puedo pronunciar, no se ríe hermano Edward, redignificación. Amén. Así que el Padre decide borrar toda miseria y pecado del Hijo y devolver su lugar a la familia. Amén. Gloria a Dios. En Lucas 15:20, levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Se está hablando, ¿verdad? Cuando el hijo pródigo, ¿verdad? Iba de camino para la casa de su padre. Y su padre lo miró de lejos. Y él corrió y lo abrazó. Y así como él venía como un desamparado. Venía como un desamparado de la calle sucio. Y así lo abrazó el papá. Él no esperó que se fuera a bañar, que se cambiara, que le pusieran en las mejores ropas cuando él llamó a sus criados, a sus siervos. Sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. En el 15:22, en Lucas. Y qué hermoso ese amor del Padre, cómo ama a sus hijos y los reviste nuevamente con nuevas vestiduras. Y aquí el hijo, ¿verdad? Se arrepiente de estar fuera de la casa de su padre porque le fue tan mal. Derrochó todo su dinero. Y el padre ordena, sin embargo, traer el mejor vestido. No lo desechó, no le reprochó, sino que más bien le dio la bienvenida. Y a pesar de que él se sentía tan mal, porque le dijo, Padre, yo no soy digno, pues ponme como un no lo puedo pronunciar, jornalero, de los que estaban trabajando, ¿verdad? Que pagaban al día.
como uno de los trabajadores simples. Y no fue así. El padre, ¿verdad? Lo vistió, le dio su anillo y lo calzó, lo abrazó y lo besó, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Para restaurar la dignidad de identidad de su hijo arrepentido, el padre amoroso con su hijo, porque el hijo pródigo, ¿verdad? En su miseria pierde su dignidad antes de volver a la casa. Y aquí el hombre no puede reparar su error. Nosotros no podemos reparar nuestros errores por nuestras cuentas. Es imposible. Necesitamos la ayuda de un Padre. ¿Cuál es el Padre Celestial? Necesitamos clamar y buscarle y ir arrepentidos y humillados y quebrantados delante de su presencia, no importando cuál sea el cometido de pecado que hayas hecho en tu vida, no importa cuál sea, cuán difícil como seres humanos lo podemos ver y nos avergonzamos y nos sentimos mal. ¿Cuántas de muchas veces, verá, nos hemos apartado, hemos venido a Cristo, nos hemos reconciliado, pero entonces cuando volvemos allá afuera nuevamente al pecado, nos da vergüenza de venir a la iglesia y servir o hacer algo para Dios, porque uno se siente avergonzado? Pero cuando hay una humillación, un quebrantamiento delante de la presencia de Dios, es ahí cuando viene el Señor y lo saca de esa vergüenza y el Señor hace que levantes tu cabeza en alto como un buen soldado vencedor en esta batalla. Porque sí hay una vergüenza, hermanos. Y cuando te dicen, hermana, quiere cantar o quiere de ungir, no, es que yo cometí un pecado, no puedo, estoy mal. Y te sientes avergonzado, como que la gente te queda viendo, como que ya saben lo que hiciste. Y es terrible esa situación, vivir en esa presión de pecado, de miseria. em, y te sientes delante del Señor como que nunca te va a perdonar tampoco, porque te da vergüenza ir delante del Señor también. Porque te has ido a enlodar después que ya Dios te llamó y te eligió y volviste nuevamente y te reconcilia y vuelve nuevamente al caminar en ese desnudez de pecado. Así que Dios nos ayuda a reparar todos esos errores, ¿verdad? Él es el que viene a quitar toda esa culpa y a cubrir toda esa vergüenza que hay en la vida nuestra. Y, y sí es nuestro Dios, ¿verdad? El que cubre y los protege, aunque hayan fallado. Y en el hijo pródigo encontramos, ¿verdad? Que él regresa arrepentido. Eh, Su padre no lo recibe con esos reproches, ¿verdad? Sí, sino que más bien ordena que saquen el mejor vestido y que lo vistan. Y así es nuestro Padre Celestial. Él no nos reprocha. Somos nosotros muchas de las veces que nos auto castigamos, porque el mismo pecado nos hace sentir de esa manera. El mismo enemigo te lleva a esa área y cuando vienes otra vez que quieres volver ya te sientes mal, ¿verdad? Y el Padre Celestial pues borra también nuestra vergüenza. Y hay, ¿verdad? Un intercambio de los trajes sucios del pecado
por unas vestiduras de justicia. Aquí el padre cuando vio a su hijo lo abrazó y lo besó antes que se cambiara o limpiara. Y así te recibe nuestro Padre Celestial. Porque, sabes, muchas personas han dicho, no, yo hasta que cambie, no, yo hasta que deje el vicio mejor. No, es que yo fumo, voy a dejar mejor de fumar. No, es que yo, sabe, yo estoy viviendo en fornicación, adulterio, y mejor cuando yo cambie, entonces yo voy a la iglesia y acepto a Cristo. Muchos han dicho así, pero el Padre te recibe a tal como estás. Y sabes, no va a haber ese cambio. No lo va a haber porque es difícil si tú no tienes a Cristo en tu vida. Si tú no vuelves a Cristo, no va a haber ese cambio genuino, ese arrepentimiento, porque es que tiene que haber un arrepentimiento. Y para mí fueron años cuando yo, verdad, me alejé de Dios, fueron años de que volviera nuevamente. Porque es que no porque lo encontraba fácil de estar allá, sino porque es algo que estás peleando con el espíritu, la carne. Y siempre hay alrededor personas que, hey, vamos allá, tú sabes. Y uno no dice que no. Y otras veces, bueno, es que mira, ya volví a la iglesia, pero voy a ir por última vez. Y así se va uno. Sí, la última vez. Y nunca llega esa última vez hasta que un día realmente te determinas, hasta que un día empieza el Señor a revelarte, a enseñarte, a guiarte cómo vas a enfrentar esa situación la cual te está estorbando y hay esas personas en medio tuyo. Cómo tú te vas a enfrentar a ellas un día y te vas a parar y vas a decir hasta aquí nomás. Eso es duro. Y no me hacían caso, me tomaban por broma, pensaban que yo estaba jugando. Y hasta que un día me les paré serio. Pero yo tuve hermanos, tuve que levantarme a toda hora de la madrugada, a orar, a ayunar, para yo poder tener esos enfrentamientos con esas personas y decir un día, no voy a ir porque ya me reconcilié con Cristo Jesús. Ahora estoy en serio. Voy para la iglesia, voy a ser intercesora, voy a trabajar para la obra de Dios, voy a predicar, voy a hacer reflexiones cristianas. Ya no voy a volver al mundo. Y tuve que determinarme tiempos, años, yo creo, 2 o 3 años, para otra vez de abrir mi boca, tener la autoridad y decir no hasta aquí, pero también tenerlo en mi corazón y decir que mi corazón ya no iba a tener esos vida allá afuera de mundalidad. Y así fue. Cuando me determiné, porque es usted que se va a determinar, el ser humano es que tiene que cambiar, hermanos. Pero, o sea, tiene que dejarse de Dios. Tiene que dejar que Dios lo moldee, lo agarre. ¿Y qué tuve yo que hacer? Señor, ayúdame a enamorarme de ti. Señor, ayúdame a apasionarme por ti. Señor, ayúdame a que no me haga falta nadie en mi vida, a mi alrededor. Que no me haga falta esas cosas de allá que me atraen, que me quitan la depresión un segundo nada más y después vuelve otra vez la soledad, la depresión, la tristeza nuevamente. Porque todo es temporal, todo es un afán nada más. Y así fue como el Señor pudo bregar conmigo nuevamente. Mientras eran, creo, como las 6 de la mañana o 7, estábamos en la iglesia con las damas y ya le conté las damas cómo lucharon conmigo y aceptándome toda malcriadeza, aceptándome todo lo que yo quería decir y lo que quería hacer
Ellas decían, ay, déjela, ella va a cambiar un día. Y me regañaban mis hermanas al frente de ella y decían, déjela que ella va a cambiar. Si solo es ahorita que está diciendo esas cosas así mal que salían, ¿verdad? O me enojaba o cualquier cosa, déjenla, solo es ahorita. Y así me aguantaron tanta malcriadeza. Me aguantaron años, hermanos, años, malas actitudes, malas palabras. Y solo me miraban, se querían reír y se reían así, pero ya disimulaban rápido. Y a mí no me daba vergüenza. Yo seguía. Y, y cuando iba a los restaurantes con mis hermanas y me decían, tenga cuidado porque su hermana, la pastora, la va a regañar. Y contrólese, como dice el hermano Mauri, contrólese, me decían. Y yo, es que yo era como era, yo tenía que demostrar. Y sí, le decía yo me voy a callar, pero no, mi hermana nunca me regañaba. Al final medio se reía y era como que trataba, le daba vergüenza, pero ya le decían, no le haga caso, pastora, ella va a cambiar, no se preocupe. Y así me se llevaron. Bueno, y ese día, hermanos, hablando ya de añitos, que estoy hablando de añitos, 3, 4, años y me soportaron tanto, pues hacíamos los ayunos, ¿verdad? Y los levantábamos todos los días en la mañana a orar y nos íbamos para la iglesia. Y allá pues recuerdo que a las 6:30 yo estoy, o 7, estoy en el púlpito arrodillada. En ese momento, pues yo ya estoy clamando, quebrantada, definitivamente ya determinada, con una determinación, que ya quería trabajar para la obra de Dios, que ya quería meterme con Dios, que ya quería apasionarme, enamorarme de Dios y que nada ni nadie me lo impidiera, ese amor, que Dios llenara todas esas áreas en las cuales estaba afectando mi vida y no me dejaba y me impidía. Yo estaba determinada. En ese momento yo pude ver cómo el Señor me puso ese anillo, cómo el Señor me revistió. Yo sentí en mi espalda las ropas. Yo las pude sentir. Y en ese momento yo sentí la presencia del Espíritu Santo revistiéndome y dándome nuevo anillo, hermanos. Y desde ese día mi vida fue totalmente transformada. Necesitaba una cosa que cambiar. Y era el vino. Porque ya estaba adicta al vino, ya todos los días, ay, si no tenía el vino en la refri, Padre Celestial, hoy no tengo, me iba y la compraba, o una cervecita. Bueno, ahí la ponía en la refri, y era algo que ya, no, Señor, ahora sí, vas a cambiarme también con eso, porque yo no quiero llegar a ser borracha, yo no quiero, yo ya salí por ahí con mi familia, ¿verdad? Mi padre que fue alcohólico, y yo pude ver todo lo que pasaba. Yo soy la mayor de todas. Entonces yo dije, no, Señor, yo no quiero ser adicta, yo no me quiero llegar a emborrachar, no quiero, no, Señor, porque si me levantas en la madrugada, si algo pasa, yo voy a estar mareada orando. No, 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 eso es imposible. Yo no creo que tú escuches mi oración así. Y así fue también, en una madrugada, a la 1 de la mañana, el Señor empezó a liberarme. A la 1 o 2 de la mañana empezó a liberarme. Yo me sentí libre, libre de mi estómago. Yo sentí algo en mi estómago, algo que no deseaba más, de tomar más ese vino. Y pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5, una semana, ya la victoria. Ya después, lo aborrecí. Nada de vino en mi refri, nunca más lo volví a comprar. Porque son algo que Dios trabaja contigo, ¿verdad? Según lo que tú te va a afectar en tu vida y que no es. Yo no juzgo a nadie, no critico a nadie, hermanos. Simplemente estoy hablando de mi experiencia con Dios. Lo que Dios hizo en mi vida, ¿verdad? Entonces, cómo Dios lo recibe a uno, ¿verdad? Con esas nuevas vestiduras, con ese nuevo anillo, con ese nuevo calzado, gloria a Dios. Y sabes, aquí Dios nos enseña que Él no te exige que arreglemos nuestras vidas por nuestra cuenta, ¿verdad? Él te acepta y te ama tal como estás. No necesitas cambiar. Él mismo te transforma. Si nosotros, imagínense, no podemos hacer nada. Si no nos determinamos, si no nos humillamos, si no buscamos esa presencia de Dios sinceramente y quieres en realidad
trabajar para la obra de Dios, buscar esa presencia de Dios ciertamente, llenarte de ese Espíritu Santo, volver al primer amor, como cuando eras, ¿verdad?, joven, en el tiempo que aceptaste a Cristo Jesús. Pero sabes, la experiencia es muy diferente. Porque quizás yo sentí el primer amor en ese tiempo cuando joven que Cristo me llamó, que yo tenía casi 17 años, chiquita, igual que el pastor. Esto me llamó a esa edad y pude ver y sentir el primer amor, ¿verdad? Pero ¿sabes? Cuando tú te apartas y vuelves, no es lo mismo de antes. Es algo más poderoso, hermanos, más profundo, más un cambio tan diferente, una supernatural. O sea, no se entiende. Es algo muy diferente, es una pasión, es una experiencia más, una experiencia que viviste en el pasado, que tuviste el primer amor, en los primeros pasos con Cristo Jesús, lo amaste, quisiste estar todos los días del mundo en la iglesia, trabajando, haciendo cosas, ¿verdad? Y luego cuando vuelves, es una experiencia tan hermosa y tan maravillosa y con un testimonio que dar. Y lo interesante de todo es ese, que vienes con un nuevo testimonio, porque quizás cuando joven no tenía mucho testimonio que dar, porque cuando tú aceptas a Cristo joven, pues verdad, en mi caso, pues no mucho que dar, ¿verdad? Pero ya en el tiempo que vuelvo es cuando tengo más testimonios. Y anoche precisamente estuve en un live y me invitaron y empecé a dar mi testimonio porque yo me identifiqué también con una hermana que estaba pasando necesidad con sus niños pequeños y no tenía trabajo. Y allí fue cuando yo tuve, pues me dieron la oportunidad, ahí de inmediato, después de ella, y rápido se me vinieron palabras vividas en mí para yo dárselas a ella, ¿verdad? De aliento, de ánimo. Sigue, sigue perseverando, sigue buscando. Así me quedé yo con mis 3 niños chiquitos. Y fue difícil. Y muchas, pero nunca se acostaron sin cenar. Nunca dejaron de llevar su comida a la escuela. Nunca. Y así, ¿verdad? Hay mucho testimonio que dar. Y es una experiencia más bonita, un ánimo más profundo en la presencia de Dios. El viernes me tocó enseñanza con las damas. También es otra experiencia hermosa que allí también impartí algo de testimonio a esas damas. Y después, pues, todas, ¿verdad? Estaban contentas. Yo estaba que corría antes, antes de dar la enseñanza. Quería correr. Y, pero después que ya terminé, pues ya todas contentas, abrazándome. Y Dios es tan bueno, ¿verdad? Tan maravilloso. Como el Señor te llama a tu redil, a su redil nuevamente y te reviste y te pone ropas nuevas y te quita la vergüenza, la desnudez, el pecado, cuánto te cubre. En Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos, dice, como sociedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, ¿verdad? Aquí Isaías enseña ante la perfecta santidad de Dios, ni siquiera nuestras mejores obras, la justicia humana pueden salvarnos, ¿verdad? Pues ya están manchados por el pecado. Y el profeta aquí ilustra, ¿verdad?, cómo la naturaleza pecaminosa nos debilita y nos arrastra sin control, porque nos lleva a esa suciedad sin control, porque el enemigo no tiene compasión de ti. Y es él quien te pone trampa, es él quien hace, porque Dios no va a permitir que tú te vuelvas al lago cenagoso nuevamente. Es el enemigo. Ahora, hay que pedirle a Dios que nos dé esa autoridad y esa fuerza
y ese poder para vencerlo en el nombre de Jesús. Los trapos de inmundicia, ¿verdad? De aquí de Isaías son el equivalente y las de las hojas de higuera que Génesis, ¿verdad? Intentar, ¿verdad? Presentándonos ante Dios basados en nuestros propios méritos es un insulto a su santidad. La verdad, la verdadera cobertura espiritual es un regalo de la gracia divina, no un logro de nuestro esfuerzo. Jesús muestra, ¿verdad? Túnica eterna. Las túnicas de piel del Edén eran temporales, desgastarían, pero apuntaban a una cobertura eterna. Ese animal inocente sacrificado en Génesis era la sombra del sacrificio perfecto en la cruz. Así que, sabes, tu pecado y el mío no se borran con buenas intenciones, ni con hojas tampoco de higuera. El pecado es tan grave, pero tan grave que requiere vida por vida. Amén. Y aquí, gloria a Dios, en este pasaje, ¿verdad? El profeta Isaías confiesa la condición del pueblo de Israel y de toda la humanidad. El pecado tiene un efecto destructivo. Destruye tu vida física, moral, emocional. Te la destruye totalmente. Porque el pecado es así. Vienen enfermedades. Vienen esas depresiones. Te se cae el cabello. Vienen problemas de una u otra tan difíciles que no entienden de dónde salen. No quiero decir que ahora no hay, ¿verdad? Oh, sí, claro. Seguimos, pero con una esperanza, aleluya, en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual Él nos hizo más que vencedores. Y aquí nos debilita el pecado espiritualmente. El ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo o mantener una relación correcta con el Padre Celestial. Si no nos humillamos y no venimos a Él nuevamente, jamás lo vamos a lograr por nuestros méritos. No somos nadie sin el Señor. Lo necesitamos urgente a Él. Amén. Así que hasta aquí este mensaje y Dios les bendiga y adelante con Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Ya Él nos cubrió, ya Él nos revistió, ya Él nos dio vida eterna. Aleluya. Así que voy a orar, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en esta noche, Dios mío, tu palabra ha sido impartida, Dios mío. Bendice, Señor, todo aquel, Señor bendito, que quiere reconciliarse, Señor, que quiere aceptarte como tu único Salvador. Todo aquel, Señor, que está recibiendo, Señor, de una u otra, Padre, tu palabra, Señor bendito. Sé tu Espíritu de Dios, bendiciéndolo, cubriéndolo, ayudándolo, Señor, salvándolo, rescatándolo, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Escríbelo en el libro de la vida, Señor amado. En el nombre de Jesús, Dios mío, perdona sus pecados, sus errores, su falla, Padre Celestial. Oh Espíritu Santo, muchas gracias, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres el Dios grande, poderoso, maravilloso, el que creemos, el que confiamos, Señor, el que nunca falla una batalla. Lo que prometes, lo cumples, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Sigue bendiciendo estos likes, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice, Dios mío, al que sigue, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, usándolo, fluyendo, Señor, esa palabra de su mente a su boca, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pido y te doy las gracias. Amén y amén. Amén, hermano.